Saúdos, moi bos días, benvidos e benvidas a todos, a todas a esta nova cita virtual que celebramos no marco da Oficina Económica de Galicia, un servizo posto en marcha pola Xunta de Galicia para apoiar aos negocios, ás empresas, pois en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos relacionados co funcionamento diario da actividade económica dos seus negocios. Hoxe en concreto imos falar dun asunto que cada vez pois ten máis presenza nas empresas, en os negocios e que esos primeiros pasos que temos que dar para incorporar a intelixencia artificial nas nosas empresas, nos nosos negocios, nesa actividade cotiá. Imos esperar pois uns segundiños para que as persoas que se inscribiron a esta cita virtual se vayan sumando pouco a pouco a través do enlace que lles facilitamos e mentres tanto quero recordarlles e lembrarlles que se ao longo da exposición pois teñen algunha dúbida, algunha pregunta, inquedanza ou comentario poden escribirnos a través do apartado do chat que nos ofrece a ferramenta de Zoom e cando rematemos coa exposición pois imos ler en alto todas esas cuestións para resolvelas e que de seguro poden ser de interese para outras persoas que están asistindo á xornada. Ao mesmo tempo, quero recordarlles que temos máis citas virtuais como a que hoxe celebramos ao longo dos vindeiros días. Convidámolos e convidámolas a que accedan á nosa páxina web da Oficina Económica de Galicia, pois para ver se poden ser do seu interese e inscribirse tamén a esas citas virtuais. Bueno, pois nestes momentos pasan 3 minutiños da unha do mediodía, así que se lles parece imos saudar xa a unha das persoas expertas da Oficina Económica de Galicia que hoxe nos acompaña e da súa man imos falar pois de como dar esos primeiros pasos para incorporar a intelixencia artificial nos nosos negocios, nas nosas empresas. Adrián Rial, moi bons días. Hola, buenos días, Noelia. ¿Cómo estás? Moi ben, bueno, pois se tes a presentación por aí, dispoñémonos xa Sí, a iniciar arrancamos. esa compartición de pantalla, a escoitar con atención o teu relatorio e, como dicimos, calquera dúbida que nos escriban, verdade, polo chat e cando rematemos, pois intentamos darlles resposta. Muy bien. Bueno, soy Adrián Rial, soy colaborador de la Oficina Económica de Galicia de IGAPE y hoy vamos a hablar sobre los primeros pasos para emplear AI en la empresa. ¿Por qué nos hemos decidido a hacer este webinar? Por varios motivos. El primero es que, bueno, hay muchas empresas que están en esta situación, que es la de que están escuchando mucho ruido. Es decir, hay muchísima información, muchísimas noticias sobre el impacto que puede tener la IA en sus negocios. Pero no solo a la empresa, sino a los trabajadores, a los directivos de esas empresas le están llegando mensajes constantemente sobre bueno, el cambio que supone esto, eh, lo urgente que va a ser todo a partir de ahora, el impacto que tiene esta IA en la forma de trabajar, incluso si, oye, si el trabajo que están haciendo pues, puede dejar de tener sentido. Bueno, aparecen hay muchas noticias diciendo, bueno, que grandes empresas están ya pensando en prescindir de muchos trabajadores que van a ser sustituidos por inteligencia artificial, o incluso pues, recientemente que Anthropic ha lanzado un modelo de IA tan potente que han tenido que retirarlo rápidamente porque era, bueno, demasiado peligroso. Entonces, todo esto, pues está generando, vamos a decir, que un bombardeo constante de información que a veces hace que muchas empresas o muchas personas estén en un estado de bloqueo, sin saber muy bien por dónde avanzar. Bueno, entonces, bueno, pues sí que es algo que, bueno, desde muchos usuarios de la oficina económica pues, también nos han trasladado, pues nos animamos a dar esta charla, ¿vale? Entonces, esta charla está pensada para, bueno, toda esa gente que está en ese punto, ¿vale? Que cree que tiene que hacer algo, pero no tiene muy claro por dónde tiene que empezar, ¿vale?
Y lo primero que tenemos que hablar, o que tenemos que decir, es que todo este bombardeo, vamos a decir, esta burbuja que hay de la IA, es una burbuja, pero el cambio va a ser real. Es decir, probablemente la irrupción de estos asistentes de IA en nuestro día a día va a cambiar radicalmente la forma en la que tenemos de trabajar, incluso de hacer negocios. Entonces, bueno, es una realidad. Yo creo que todo el mundo lo estamos ya un poco viviendo. Entonces, bueno, sí, efectivamente mucho ruido, pero en el fondo hay un cambio real, ¿vale? Es un cambio real que va a ser eso, realmente un cambio de paradigma que va a hacer que bueno, en un tiempo, pues la forma en la que trabajamos, nos relacionamos, incluso eh, los servicios que prestamos, pues van a cambiar, ¿vale? Ahora, eh, este cambio no va a ser algo inmediato, ¿vale? Es decir, John McCarthy ya predijo en el 2011 un poco cómo van a ser estas etapas, ¿vale? Bueno, puede haber ciertas desviaciones, pero la realidad es que estamos vamos a decir, en el corto plazo todavía, ¿vale? Es decir, un poco lo que está previsto es que eso, que al menos durante los próximos 2 años todavía estemos en esa fase de prueba y error, ¿vale? Es donde tenemos que empezar a entender cómo funciona la IA, cómo nos va a afectar, cómo tenemos que adaptarnos. Estamos en ese punto, ¿vale? Es decir, todavía estamos a tiempo, es decir, esto está empezando, va muy rápido, pero todavía estamos a tiempo de empezar a hacer cosas, ¿vale? Un poco bueno, las siguientes etapas serían, bueno, pues a medio plazo, pues que haya ya agentes autónomos que realmente empiecen a hacer tareas o hacer tareas complejas, incluso a hacer como eh, ya no solo agentes, sino conjuntos de agentes que realmente desarrollan actividades de forma más o menos autónoma y bueno, y a largo plazo que realmente todavía no está muy claro qué es lo que va a pasar, ¿vale? Pero vamos a decir que hoy estamos en esta fase de empezar a probar, ¿vale? Que es donde por lo que queremos trasladar hoy, ¿vale? Hay mucho ruido, va todo muy rápido, pero oye, estamos en el punto todavía que tenemos que empezar a hacer cosas y estamos a tiempo de hacerlas, ¿vale? Perdón, La charla que Adrián, vamos a dar hoy es non sei enfocada si, a, bueno, non sei ¿sí? se é posible cambiar a configuración de algún xeito para que a túa imaxe non Sí. apareza superposta na diapositiva, porque temos algún comentario que, claro, dificulta un pouquiño a visibilidade do texto da presentación. Imos tentar arranxalo cambiando algo da configuración e a ver se agora é posible vela. Vaya, outra persoa dinos que a ve perfectamente. Eu tamén a vía superposta. Vale, ¿así Eu mejor? sigo a vendo superposta. Igual é unha configuración nosa dos que estamos recibindo a imaxe. Eh, hai varias mensaxes que nos din non te preocupes, pois seguimos adiante. Algúnas persoas ven a superposta e outras non. Polo tanto, imos continuar. Vale, Disculpa. pues continúo. De todas formas, eso sí, sí, bueno, me avisáis, ¿vale? Yo es que yo solo veo la pantalla, no veo lo que veis vosotros, ¿vale? Pero bueno, me avisáis de todas formas si ves que necesito parar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente retomamos. Estamos eso, simplemente hay mucho ruido, pero estamos todavía a tiempo, ¿vale? Es un poco el mensaje de esta primera parte. Entonces, ahora, antes de empezar, ¿vale? Vamos a dar un par de pinceladas para entender la IA, es decir, un poco, insisto, esto es una parte cortita, pero sí que es importante entender cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, primero, la IA generativa vamos a decir, sobre todo desde hace 2 o 3 años pues en este caso ChatGPT liberó uno de los modelos más bueno, iniciales, pero que era ya súper potentes y cambió un poco la forma en la que entendíamos, o sobre todo cómo nos relacionábamos con estas herramientas. Es decir, a través de ChatGPT, cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento podía empezar a hacer cosas con inteligencia artificial, ¿vale? Pero eso, es una de las muchas inteligencias artificiales que existen, ¿vale? Sí, tiene bueno, al final todas estas herramientas están basadas sobre todo en estadística, ¿vale? Y es importante y vamos a ver después cómo nos afecta. Pero decir que la IA generativa es una IA más. La gran ventaja o la gran revolución que ha supuesto es que facilita que gracias bueno, a los GPDs o a los LLMs, con los modelos de lenguaje grande, vamos a decirlo así, facilitan enormemente el que cualquier usuario sin ningún tipo de conocimiento
pueda interactuar con estas herramientas, ¿vale? Pero eso, no deja de ser herramientas basadas en estadística, ¿vale? Y funcionan de una forma distinta a otras herramientas con las que interactuamos hasta ahora, ¿vale? Que eran, por ejemplo, las búsquedas por ejemplo, en Google, en un buscador de Internet, ¿vale? Funcionan distinto. Es decir, esto, al final tienen una serie de conocimiento adquirido, es decir, a base de muchas, bueno, horas y años de entrenamiento y mucha cantidad de información con la que se ha ido alimentando. Y al final lo que trabaja es en base a una serie de predicciones, es decir, se basa bueno, en unos modelos estadísticos que al final lo que le ayudan es a predecir un poco bueno, los siguientes tokens, que vamos a ver por lo que es, que hacia dónde tiene que ir esos siguientes pasos, ¿vale? Entonces, realmente no busca una respuesta correcta, no busca, bueno, lo que busca es lo más probable que crees que quieres obtener, ¿vale? Bueno, lo siguiente que quería comentar es lo que son los tokens, ¿vale? Que seguramente mucha gente lo está escuchando estos días. Al final, el token no deja de ser un poco la unidad de medida con las que trabajan todas las herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a decir que los tokens son, podemos decir que son trocitos de palabras, ¿vale? Realmente es como la inteligencia artificial divide cada una de las palabras con las que no, con la que, de las que se compone una frase, por ejemplo, ¿vale? A veces, y bueno, no es del todo evidente cómo las divide, ¿vale? A veces es una palabra completa, a veces una palabra la divide en tres cachitos, en tres tokens, ¿vale? Y esto bueno, de hecho, aquí tengo un ejemplo de una herramienta que tiene OpenAI que sirve para, bueno, realmente cualquier frase que escribas, por ejemplo, formación de IA, primeros pasos, pues aquí lo divide, bueno, pues realmente en ocho tokens, ¿vale? Y lo divide, ya veis que sin con un criterio, bueno, que puede ser más o menos abstracto para las personas, pero bueno, la inteligencia es como funciona, ¿vale? Y esto porque es importante, porque realmente todo lo que es el consumo de recursos asociado a la IA se mide en estos tokens, ¿vale? Por un lado, cuando algunas de las herramientas, que vas a contratar alguna de esas herramientas, pues te limitan, vamos a decir, que su uso hasta un X número de tokens. Eso significa que, bueno, que vas a poder usarlo N veces hasta que realmente consumas esa cantidad de tokens. Y eso es bastante complicado de entender a veces, ¿vale? Porque al final, bueno, se trata sobre todo de que es la forma, vamos a decir, que en la que estos modelos de IA le facturan, vamos a decir, a las empresas que usan esos modelos y por tanto es la forma que tienes también de imputárselo a los usuarios, ¿vale? Entonces por eso al final todos trabajan en tokens. Pues también veremos que para ciertos usos de los asistentes de IA, lo que es el contexto, que lo vamos a ver a continuación, también se mide en tokens, ¿vale? Entonces el contexto es un poco es la cantidad de información que yo le puedo pasar un modelo y que sea capaz de retener antes de empezar a olvidar, ¿vale? Eh, lo dicho, este contexto es decir, es la cantidad de información que puede retener ese asistente, por ejemplo, antes de empezar a olvidar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay modelos que son más capaces de tener un contexto mayor. Normalmente son modelos más caros, son modelos un poco más avanzados y que normalmente, os digo, están disponibles en versiones de pago pues, más caras normalmente. Eh, Muchas veces, depende, bueno, la herramienta que uséis, la herramienta te avisa cuando realmente está llegando un límite de contexto que ya no es capaz de recordar y otras no, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a funcionar? ¿Vale? Es decir, cuando estoy escribiendo un chat, por ejemplo, ChatGPT, pues si el chat empieza a ser demasiado largo, vamos a decir que ChatGPT, las primeras conversaciones del inicio del chat, empezará a olvidarlas. Muchas veces no te lo va a decir, simplemente bueno, de todo ese contexto que tiene, al final no es capaz de retenerlo del todo, entonces al final, pues bueno, para poder ser más preciso en las respuestas, va a recordar el contexto que es capaz
de asumir y a partir de cierto punto lo va a olvidar. ¿Vale? Entonces, en general, aunque podáis subir mucha documentación, que podáis subir mucha información a esos asistentes que vamos a ver después, pues lo ideal es siempre quedarnos solo con la información buena. Es decir, no hace falta subirle 10 ofertas para que me haga una buena. Es decir, joder, en vez de subir 10, lo ideal es, oye, elegir aquellos documentos, aquellos elementos que son buenos y que creo que son los más adecuados, y es mejor eso, subir o proporcionar la información mínima que sé que es la buena antes de eh, eso, dar muchísimo contexto al final y que la IA, el asistente se pierda, ¿vale? Al final un poco eso, es como si fuera la capacidad que tiene una persona de recordar lo que le estás contando antes de darte una respuesta, ¿vale? Si le cuento muchas cosas, pues llega un momento que va a empezar a olvidarse parte de lo que le he contado, ¿vale? Esto se llama ventana de contextos, como se llama esta parte de la memoria que tiene estos asistentes, estas herramientas de IA, ¿vale? Después, las alucinaciones, ¿vale? Es decir, esto es lo que hablábamos antes. Estas herramientas están basadas en estadística. Por tanto, lo que van a hacer es, y están entrenadas para siempre dar una respuesta. ¿Vale? Es decir, un asistente de IA nunca va a dejar de responderte. Va a intentar eh, contestarte a lo que le estás preguntando, ¿vale? Muchas veces no es que te esté engañando, simplemente que de las posibles respuestas te va a dar la que él considera que es la más, la que estadísticamente es más probable que tú estés buscando, ¿vale? ¿Qué pasa? Si no tiene la información suficiente, pues a lo mejor va a darte una respuesta que no es adecuada. No te está engañando, simplemente está respondiendo lo que, vamos a decir, que es más probable que, que vaya a ser la respuesta correcta. Por eso es fundamental y es algo que hay que, en estas etapas iniciales, ¿vale? Hay que tener claros que no nos podemos fiar 100% de los asistentes de IA, ¿vale? Es decir, siempre vamos a tener que usarlos como como un asistente, es decir, no va a sustituir a la persona que conoce o que domina pues un proceso o una temática, ¿vale? Es decir, esa persona va a tener que apoyarse en estas herramientas para hacer su trabajo más rápido o mejor, pero no va poder sustituirse, porque corres el riesgo de que en un momento dado, pegándote una herramienta de IA, pues generes un documento, una información que no es correcta. Y si no hay nadie que tenga el conocimiento para poder supervisar la respuesta, pues puede ocurrir que, bueno, pues que ese informe o ese documento, pues se envíe a un cliente, se envíe bueno, a quien sea y vaya con errores, ¿vale? Es decir, siempre hay que hacer una revisión de que esa información bueno, ha sido correcta, porque os digo, la IA, o sea, no es que engañe, pero bueno, hay ese fenómeno que se llama alucinación, que es que, bueno, siempre busca una respuesta y a veces la respuesta no es la correcta, ¿vale? Por último, uso y seguridad de los datos. Es decir, al final, lo que os decía, todos estos modelos han sido entrenados y están siendo entrenados con toda la información que encuentran por Internet o, sobre todo, con la interacción que hacemos con ella por parte de los usuarios. Es decir, al final, eh, para que los modelos sigan mejorando, van a necesitar cada vez más información, más interacción, aprender más, oye, de cómo estamos trabajando. Entonces, entramos en un punto que es bastante peleagudo, sobre todo para las empresas, que es, ostras, yo estos datos no quiero que estén en ningún sitio. Es decir, el problema que hay aquí es que una vez que esos documentos o esa información se usan para entrenar bueno, esos modelos de IA, pues nadie sabe muy bien qué pasa con ellos, ¿vale? Es decir, entonces puede ocurrir, oye, que no va a aparecer, vamos a decir que no va a aparecer ese documento tal cual, no le va a aparecer a nadie, pero a lo mejor un poco el fundamento de lo que se plantea en ese documento, la metodología que usamos o algo así, pues bueno, de alguna forma puede llegar a ayudar bueno, a la respuesta de otro usuario, ¿vale? Esto no, bueno, pues, a nivel empresarial no es algo que deba ocurrir, ¿vale? Entonces, por eso siempre, y estos son los puntos que vamos a ver ahora, que es fundamental, es decir, no debemos usar estas herramientas con licencias gratuitas o licencias personales, ¿vale? En entornos corporativos, que es algo que
en estas etapas en las que muchas veces las empresas tardamos, o sea, las empresas están tardando mucho a lo mejor en empezar a incorporar estas herramientas, pues hay usuarios que son un poco más, jolín, pues más tecnológicos, más hábiles con esas herramientas, las usan a nivel personal y bueno, entendiendo un poco la ventaja competitiva que puede llegar a tener, pues acabamos usando esas herramientas también en el ámbito, bueno, profesional. Y eso es, bueno, puede generar muchos problemas, ¿vale? Entonces, cualquier uso que se haga de estas herramientas dentro del ámbito de la empresa tiene que ser siempre con licencias empresariales, ¿vale? Si no, bueno, estamos incurriendo en unos riesgos, bueno, cada vez más altos, ¿vale? Vale, total, como resumen de esta primera parte, vamos a intentar centrarnos como en tres partes, ¿vale? De cómo eliminar este ruido que está un poco a veces dificultando el arrancar con el uso de las sillas, ¿vale? Por un lado, en la parte de las personas, oye, de los trabajadores, de las personas que trabajan en nuestra empresa, oye, sobre todo, eso, desactivar ese miedo a que estas herramientas de ella van a eliminar a puestos de trabajo. Por ahora, la realidad es que van a ser asistentes que tenemos que aprender a usar para que nos ayuden a ser más eficientes en nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, que por ahora eh, por decir, no, van a ser una herramienta de apoyo. Bueno, la segunda parte es, oye, tenemos que empezar a elegir alguna, empezar a probar estas tecnologías, seleccionar un asistente, bueno, al final lo veremos, hay muchos en el mercado, bueno, elegir una y empezar a probar, ¿vale? Y empezar a probar y ver cómo funciona y ver cómo se adapta a nuestra empresa y ver bueno, cómo podemos sacarle el máximo partido. Pero con esa confianza, o sea, ese límite de la confianza es lo que está haciendo. Es decir, siempre tenemos que pensar que tiene que estar usándolo alguien que sepa y que sea experto en la temática en la que estamos trabajando para detectar cuando hay algún tipo de alucinación, ¿vale? Y por último, lo que hablábamos hace poco, dentro de la parte de seguridad, de prohibir subir datos confidenciales en herramientas de IA que no son empresariales, ¿vale? Es decir, una vez que elijamos esas herramientas para probar, aunque sea para hacer pruebas, hay que contratar una licencia de pago, pueden ser licencias mensuales, es decir, no supone tampoco un esfuerzo ni un coste muy elevado, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, por usuario, pues en este caso suelen andar sobre los 25, 26 euros más o menos por usuario, y realmente, jolín, merece la pena, ¿vale? Al final sería un riesgo muy grande que la gente siga trabajando con herramientas gratuitas o sin fuera del entorno corporativo, ¿vale? Entonces, eso, antes de nada, bueno, plantearos estos tres pasos, ¿vale? Vale, ahora, ¿cómo implantar la IA? Una vez que tenemos claro cómo funciona, ¿cómo la implantamos? Eh, Vamos a decir que a nivel general, cualquiera de estas herramientas funciona mejor cuando tenemos, vamos a decir, un ecosistema que está lo más integrado posible. Es decir, ¿esto qué significa? Cuanto mejores datos tengamos, cuanto procesos más estandarizados tengamos, cuanto mejor infraestructura tecnológica conectada a los procesos y a los datos que tengamos, mejor. Cuanto más claro tengamos cómo usar esos datos a nivel legal, mejor. Todo esto es lo ideal, ¿vale? Ahora, probablemente, bueno, no todas las empresas están preparadas ni tienen todo este ecosistema preparado para la entrada de la IA, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es hacerlo poco a poco, ¿vale? Pero simplemente tened en cuenta que la IA o todas estas herramientas van a funcionar mucho mejor cuanto mejores datos tengan, ¿vale? Y cuanto más estandarizado tenga el proceso. Si no, bueno, lo que vamos a conseguir, bueno, van a ser resultados un poquito más generales, un poquito más vagos, ¿vale? Entonces esto incluso nos van a obligar a hacer que el proceso sea un poquito menos eficiente. Pero bueno, dicho, esto es como la situación ideal. La realidad es que no todas las empresas están en este punto, ¿vale? Entonces vamos a ver también un poco cómo, cómo son las fases habituales de implantación de estas herramientas, ¿vale? Vamos a decir que el paso uno, que es por donde vamos a empezar y es por donde vamos a explicar un poquito más hoy cómo funcionan las cosas, es usando los asistentes de inteligencia artificial, ¿vale?
ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, bueno, son los cuatro principales, a lo mejor hay algunas otras más, pero vamos a decir que esos asistentes son los que, bueno, creemos que es por donde hay que empezar, ¿vale? Que es donde realmente eh, el primer paso debería ir por ahí. Sobre todo porque no requieren, son herramientas que no requieren de un conocimiento informático muy elevado, ni de tener un departamento de sistemas dentro de la empresa. Es decir, cualquier empresa en realidad podría eh, empezar a usar estos asistentes de inteligencia artificial sin demasiados problemas, ¿vale? Vamos a decir que el flujo típico de estos asistentes es, bueno, yo trabajo, el carril de arriba yo trabajo en el día a día en la elaboración de un documento, en cualquier tipo de proceso, en un momento dado me salgo al ChatGPT, por ejemplo, oye, hago la consulta, subo el documento, trabajo sobre él, y una vez que el momento que me da la respuesta, podemos decir que esa información la copio y la pego en el proceso anterior. Es decir, vamos a decir que, que es un flujo que no es ideal, es decir, porque al final estoy teniendo que salirme de pues no sé, de lo que estoy haciendo, irme a ChatGPT, seguir ahí con el proceso y una vez que tengo la respuesta, volver al proceso en el que estaba. Es como trabajamos a día de hoy, no pasa nada, está bien. ¿Qué pasa? Sí que decir que las siguientes etapas que supone que tenemos que conseguir es, oye, pues de alguna forma automatizar ciertas cosas, ¿vale? Es decir, por un lado, los asistentes funcionan muy bien, luego veremos algunas funcionalidades que son geniales, pero vamos a decir que están aislados, ¿vale? Es decir, un asistente, vamos a decir, te responde, puedes interactuar con él, pero, por ejemplo, un asistente no puede enviar un correo, ¿vale? Un asistente te puede decir, oye, te puede ayudar en la redacción de ese correo, pero no puede enviarlo, ¿vale? Es decir, no tiene capacidad de interactuar con otras herramientas dentro de, bueno, de tu ecosistema. Bueno, luego hay algunos casos que sí, que pueden tener ciertas aplicaciones de automatización, pero en general vamos a decir que los asistentes son buenos razonando, pensando contigo y generando contenido, pero vamos a decir que no tienen como la capacidad de interactuar con otras herramientas, ¿vale? En el paso 2 es cuando ya realmente digo, oye, vale, pues por ejemplo, quiero un proceso automatizado muy sencillo, es, oye, pues quiero que tengo una carpeta, por ejemplo, en el correo, en el que recibo correos el típico correo general de info@miempresa.com. Recibo como muchos correos, pues normalmente alguien los revisa, los clasifica y se los reenvía a quien procede, ¿vale? Si llega un momento en que yo ese criterio de clasificación lo tengo muy claro y es fácil hacer esa, esa clasificación, pues efectivamente vamos a decir que automatizar ese flujo en el que, oye, esos correos los lee una herramienta de IA que hace esa clasificación y después esos correos se reenvían a las direcciones que toquen, ¿vale? Vamos a decir que la IA no toma decisiones de negocio, solo clasifica, es decir, no está o sea, simplemente está clasificando esos correos, ¿vale? No está haciendo no está tomando decisiones complejas. Para poder hacer esto hay unas herramientas tipo Power Automate, bueno, Make, hay unas cuantas herramientas que lo que hacen es conectan las diferentes herramientas con las aplicaciones de IA, ¿vale? Nos hace falta una aplicación que sea la que pueda conectar con otras para poder automatizar estos flujos, ¿vale? Esta parte es un poquito más compleja, esta ya es la que, bueno, realmente es necesario que alguien que sepa ya tenga un poquito más de nociones de sistemas de informática este tipo ya de desarrollos, ¿vale? Y por último ya serían la parte de los agentes, ¿vale? La diferencia es que aquí los agentes ya sí que vamos a decir, toman decisiones, ¿vale? Y en un momento dado pueden tomar decisiones más o menos complejas. Incluso puede haber conjuntos de agentes que interactúen entre ellos para hacer o tomar decisiones en procesos relativamente complejos, ¿vale? Y cuando no tengan claro la decisión que tomar, pues sí que realmente pueden llegar a, oye, pedir a una persona, a un humano que, oye, aquí tengo dudas, confirma que esto es correcto o di tú por dónde tengo que ir y continúa el proceso, ¿vale? Es decir, que aquí, a diferencia de cómo planteamos el flujo en el primer paso, aquí el proceso se inicia y se finaliza solo. Y si hay alguna duda por el medio, pues sí que puede consultar al humano, ¿vale? Pero no tendría por qué hacerlo. Bueno, esto en principio no vamos a entrar porque donde vamos a centrarnos hoy es en cómo empezamos, ¿vale? Oye, vamos a empezar por los asistentes de IA.
os digo, hoy vamos a ver varios ejemplos o varios usos de ChatGPT, de Copilot y de Claude, pero bueno, todos funcionan, en esta parte vamos a decir que todos funcionan más o menos igual, ¿vale? Ahora, sabemos que vamos a empezar por los asistentes. Y ahora, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con ellos? ¿Vale? Realmente, lo ideal, y un poco lo que se ha demostrado durante estos años de uso de estos asistentes, es que lo ideal es que se empiece por haciendo pilotos, es decir, pilotos reales, pilotos que de alguna forma resuelvan problemas reales de la empresa, ¿vale? Y sobre todo poniendo a trabajar en esos pilotos, no a la gente que sabe de informática, sino a la gente que sabe del proceso. Es decir, oye, yo os digo, para trabajar con estos asistentes no hace falta ser un experto tecnológico. Hace falta, bueno, saber un mínimo, eso sí, para saber cómo funcionan, pero realmente lo importante es entender cómo funciona el proceso y entender si lo que me está respondiendo, en este caso los asistentes, es una respuesta correcta, ¿vale? Entonces, un poco bueno, bueno, lo que recomendamos normalmente cuando hacemos este tipo de proyectos es empezar, oye, pues, identificando casos de uso dentro de la empresa que pueden ser resueltos con asistentes de IA, montando un pequeño equipo que sea capaz de abordar ese proyecto y probando, ¿vale? Y un poco viendo sobre todo, pues, por ejemplo, en ese caso de uso, qué documentación o qué información es importante, ver si la documentación, esa información está clara, ver si esa información está disponible, ver si esa información, oye, se puede automatizar o dentro de ese proceso se puede automatizar algún paso y un poco ver qué herramienta, o sea, de las que disponen los asistentes de IA, podemos utilizar, ¿vale? Entonces, pensad en esto como que, oye, que no es una tecnología que tenemos que empezar a probar o cada uno por su cuenta, sino tiene que ser, oye, enfocado a un piloto concreto que haya dentro de la empresa, uno o varios pilotos, ¿vale? Que haya dentro de la empresa. Vale. Entonces, lo dicho, vamos a empezar por los asistentes de IA. Vamos a buscar pilotos, ¿vale? Esos pilotos, pues esos casos de uso van a poder ser de diferentes tipos, ¿vale? Entonces, para cada uno de esos tipos, vamos a decir que contamos con herramientas diferentes dentro de los asistentes de IA. Os digo, ChatGPT, Claude, cualquiera de los asistentes de IA más habituales funcionan parecido, ¿vale? Algunos son mejores en unas cosas, otros son mejores en otras, pero vamos a decir que a nivel general todos cuentan con estas tres funcionalidades, ¿vale? Que son las principales. Lo que son los chats, ¿vale? Que esto es la funcionalidad básica que, bueno, probablemente todo el mundo haya usado, que es el de empezar a, oye, a hacerle preguntas, bueno, a hacerle preguntas o interactuar con el asistente a través de los chats, ¿vale? Entonces, normalmente lo hacemos para tareas puntuales. Bueno, y tareas que empiezan y acaban dentro de ese chat, ¿vale? Vamos a decir que después tenemos una funcionalidad que a nivel empresarial es de las más potentes, que es la parte de proyectos, ¿vale? Que es cuando yo necesito, pues, que se trabajar en un tema, pues, a largo plazo. Es decir, quiero que probablemente que trabajen varias personas sobre un proyecto y quiero que de alguna forma estos asistentes me ayuden a que eso funcione de forma integrada, ¿vale? Entonces, por último están los GPTs o, bueno, agentes le llaman, o en un caso Copilot o los artefactos en el caso de Claude, que sirve para tareas repetitivas. Es cuando quiero automatizar o puedo automatizar ciertos registros, ¿vale? No es una automatización como las que hablábamos antes, pero bueno, permite que ciertas tareas se hagan de una forma un poquito más ágil, ¿vale? Entonces, entendido que hay como estas tres funcionalidades, ahora vamos a ver cada una de ellas y un poco cómo funcionan, ¿vale? La primera son los chats. Esto, bueno, no me voy a parar mucho porque es lo que más ha usado todo el mundo. Simplemente que, bueno, que al final ahí vale para, bueno, infinitos casos de uso, ¿vale? Traducciones, redacción de correos, hacer consultas rápidas, subir un documento y que te devuelva, en algún caso, un resumen o que te puedas pues, preguntar, hacer consultas sobre ese documento, ¿vale? Aquí lo bueno es que yo de alguna forma en ese chat puedo subir la documentación, puedo hacer las preguntas si quiera, puedo, bueno, un poco interactuar con él de la forma que necesite. Dentro de estos chats hay, vamos a decir que diferentes función bueno, de la herramienta o si es ChatGPT, Copilot, la que sea, hay como diferentes opciones, pero normalmente vamos a decir que siempre hay como
oye, pues puedes pedirle que dedique más tiempo a razonar, ¿vale? O que la respuesta sea más rápida, ¿vale? Normalmente, cuanto más tiempo le damos para que procese y genere una respuesta, pues vamos a decir que va a ser una respuesta de más calidad, ¿vale? Va a ser como más profunda, incluso más elaborada. Incluso lo que os decía antes, es decir, según la licencia que tenga, pues puedo optar a modelos un poco más potentes que otros, ¿vale? Entonces, al final, con esa combinación de modelo más potente, dándole más tiempo, pues puedo llegar a obtener respuestas más adecuadas o al menos más elaboradas. Por otro lado, muchas veces esas respuestas más elaboradas, esos modelos más complejos, tienen límites de uso, ¿vale? Entonces, al final, bueno, siempre voy a ir buscando ese equilibrio entre lo que le pregunto, el tiempo que quiero esperar a que me responda, bueno, en algún caso qué modelos puedo usar para no consumir el crédito de forma inmediata, etcétera, ¿vale? Algún caso es un poco más, bueno, particular puede ser el de analizar datos, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, aquí subiendo un documento con muchísimos registros de pesadas de una planta bueno, que registra eso, recogida de materiales de diferentes clientes, o sea, haciendo un Excel con muchísimos registros, ¿vale? Pues aquí te puede hacer oye, dame un resumen un poco de lo que encuentras en este documento, ¿vale? Que son de cientos de miles de registros, pues te hace como simplemente subiéndole el archivo, pidiéndole que te lo analice, pues te hace un primer análisis de esa documentación, incluso le puedo decir, oye, un mapa de calor, pues en este caso de cuándo hacen las entradas de camiones por día y hora, bueno, que son a lo mejor gráficos que pues en este nos cuesta hacer, ¿vale? O incluso le puedo pedir que me identifique, oye, de alguna forma las anomalías de datos bueno, cómo querría yo bueno, según los criterios que puedo hacer oye, por ejemplo, en este caso, para identificar duplicados probables, ¿vale? Cuando veo pues que mismo camión en la misma fecha y con diferencia de tiempos pequeñitos y con pesos parecidos, pues oye, me ayuda a detectar en un caso cuando hay duplicados, ¿vale? Esto lo puedo hacer de forma más o menos rápida, no lo hago en directo porque tarda un poco en razonar, pero sí que es algo que de forma rápida puedes hacer un análisis, oye, bastante potente de cualquier conjunto de datos, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, a veces no se usa tanto. Vale, después, algo importante de los chats, es decir, esta parte es un poco como hablamos con el asistente, ¿vale? Es decir, aquí podemos complicarlo todo lo que queramos, pero sí que es cierto que hay normalmente una serie de pasos que son estos cuatro, ¿vale? Es decir, oye, primero definir un poco, oye, qué rol estoy jugando y pues oye, estoy haciendo una redacción para presentar una oferta a un cliente, bueno, que sepa un poco que- en qué punto estoy trabajando en este chat, ¿vale? Después, oye, el contexto de la situación, pues un cliente con el que ya hemos hecho pues, muchos proyectos, sé que le gusta esto otro, ¿vale? Después, lo siguiente del comando, que es, oye, vale, yo ahora quiero generar una oferta que tenga todos estos apartados, tal, tal, tal. Y por último, bueno, perdón, cómo quiero que redactar esa oferta y por último, cómo quiero, o sea, qué contenido tiene que tener esa oferta y por último, qué forma quiero que tenga, ¿vale? Que es la adaptación. Vamos a decir que esto, vamos, sería un ejemplo sería esto que está aquí, ¿vale? Esto porque es importante. Al final, cuanto mejor expliquemos las cosas, vamos a decir que estos chats, mejor nos van a responder, ¿vale? Siempre hay que pensar en estos asistentes como si fueran un compañero de trabajo, ¿vale? Es decir, un compañero, cuanto mejor explico las cosas, mejor vas a responderme, ¿vale? Es decir, lo que hablamos al principio es un tema estadístico. Es decir, no pueden aprender oye, por ciencia infusa. Es decir, cuanto más le explique las cosas, es decir, yo le puedo preguntar, oye, quiero comprar un regalo a un amigo, dame ideas. Bueno, te va a dar ideas las que se les ocurran, no, sin mucho criterio. Si empieza a explicar, oye, a mi amigo le gusta este tipo de cosas, oye, no quiero gastarme más de X dinero, bueno, ya le voy vamos a ir acotando la respuesta, ¿vale? Entonces, estos cuatro elementos, vamos a decir, del prompt, bueno, ¿cómo se llaman estos mensajes con los que interactuamos con los asistentes? Son los que al menos deberíamos intentar tener, ¿vale? Sobre todo, o sea, es decir, si voy a sobre todo a partir de cuando voy a iniciar un chat, que más o menos creo que va a tener cierto recorrido, ¿vale?
Eso, el rol, un contorno, comando y adaptación. Se llama método RECA este, porque son las iniciales de la primera letra de cada una de las palabras, ¿vale? Pero ya os digo, hay muchas formas, pero bueno, en general, quedaros con que esta información deberíamos un poco intentar mantenerla cuando interactuemos con los asistentes, ¿vale? Os digo, cuanto mejor expliquemos, si le ponemos ejemplos mejor, si le... es decir, eso, pensad en alguien que es un asistente que tenéis pues, como compañero de trabajo al que oye, le tengo que ir dando pistas para que pueda contestarme mejor. Vale, vale. La segunda herramienta, vamos a decir, que podemos tener dentro de los asistentes de IA son los proyectos, ¿vale? Los proyectos están pensados para, bueno, sobre todo, trabajo colaborativo dentro de las empresas, ¿vale? O trabajo en el que yo no quiero que sea un chat que se pierda en el olvido, sino quiero que sea un proyecto que quede permanentemente disponible para poder seguir evolucionando a lo mejor el contenido de esos chats, ¿vale? Un poco cómo funcionan estos proyectos. Vale, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esto. Vale, vamos a hacer el caso de uso de una licitación. Vale, es un poco, bueno, como trabajamos a hacer nosotros. Un proyecto tiene unos elementos un poquito diferentes a los chats, ¿vale? Es decir, tenemos, por supuesto, los chats aquí y podemos arrancar un nuevo chat directamente. La ventaja que tienen los proyectos es que tienen unas fuentes que son comunes para todos los proyectos, ¿vale? Para todos los chats que se inicien dentro de cada proyecto, ¿vale? Los chats por separados y los chats que hago fuera de los proyectos, vamos a decir que todo lo que hablo en un chat, vamos a decir que en general, cuando empiezo un chat nuevo, lo que hablé en el chat anterior se ha olvidado. Vale, yo si subo un documento en un chat, después y abro otro chat después, vamos a decir que no recuerda nada de lo que habló en el chat anterior, ¿vale? Un poco la ventaja de los proyectos es que todo lo que haga dentro del proyecto poder interpretar que está relacionado siempre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todos los archivos que suba yo a las fuentes, por ejemplo, en el caso de una licitación, pues puedo subir los pliegos técnicos o el pliego administrativo. Vamos a decir que cualquier chat que arranque vamos a decir que va a partir de que tiene esa información en la memoria, ¿vale? Lo que hablábamos antes, en el contexto del chat que yo arranque, ya va a tener esa información cargada, ¿vale? Y después yo puedo ir abriendo un chat para cada tarea. Por ejemplo, en los pliegos, lo que vamos iniciando es, oye, voy a hacer un pliego para definir, para hacer la planificación dentro de la memoria, dentro de la oferta que voy a hacer para presentarme a esa licitación. Vamos a decir, voy a empezar a trabajar, pues yo, una persona va a empezar a trabajar en la metodología, entonces vamos a decir que abre este chat. Y aquí directamente estamos hablando de la metodología, ¿vale? De cómo se redacta y demás. Y vamos a decir que ya parte con esa información cargada de las fuentes, ¿vale? Otra persona va a trabajar en la parte de la planificación de equipo y a lo mejor puede haber un chat en el que realmente, oye, para hacer consultas sobre los pliegos, lo puedo hacer aquí directamente, ¿vale? Entonces, vamos a decir, aquí puedo preguntar, ¿y cuáles son los criterios de valoración? Pues aquí directamente, oye, con todos los pliegos cargados, ya no tengo que subir nada. En este chat no he subido nada, ¿vale? Ya veis que está en blanco. Simplemente ya tengo los pliegos cargados en la memoria del proyecto, entonces yo aquí puedo hacer cualquier tipo de consulta y ya vamos a decir que esos pliegos ya están cargados y ya sabe que, me estoy haciendo que estoy haciendo referencia a esos pliegos. Bueno, no tengo que explicar nada. Ya toda la explicación está hecha dentro del proyecto. Entonces, ¿cómo solemos trabajar? Bueno, ¿cómo se suele trabajar? Pues aunque haya varias personas trabajando en paralelo, vamos a decir que se va construyendo una memoria que a medida que esa memoria va estando con apartados completos, se subiría como una fuente más dentro del proyecto. Bueno, entonces si un compañero mío acabó con la metodología y sube ese documento con la metodología completa a la fuente, vamos a decir, yo estoy trabajando en la planificación, pues yo cuando estoy haciendo la planificación, como la metodología ya está metida como una de las fuentes, y yo cuando esté interactuando con el chat dentro de planificación, ya vas a ver, oye, que la metodología tiene 4 fases, por ejemplo. Te me va a proponer, oye, que la planificación esté estructurada en 4 fases. Aunque estemos trabajando dos chats distintos, como vamos a decir, como la fuente es la misma, y ya tengo aquí cargado un documento con la metodología que ya alguien ha definido, pues oye, en la planificación, ese otro chat ya va incorporando los avances de mi compañero, ¿vale? Entonces, por eso estos chats, estos proyectos, es súper útil, sobre todo para trabajo, bueno, eso de colaborativo. Bueno, aquí también, bueno, en la instrucción, en la configuración del proyecto puedo añadir algún tipo de instrucción, ¿vale? Bueno, pero vamos, esto no hay por qué hacerlo, ¿vale? Vale, pues estos son los proyectos, ¿vale? Lo he dicho, aquí, bueno, un poco lo que os decía.
de las fuentes, vamos a decir que es la fuente de conocimiento, vamos a decir, del proyecto y que es compartida para todos los chats, ¿vale? Vale, lo siguiente ya es un poco lo más complejo, que son los GPTs, los artefactos, ¿vale? Esto es como, vamos a decir, dentro de las tres herramientas, que es un poco la más específica ya para, vamos a decir, procesos o acciones que están bastante estandarizadas, ¿vale? Vamos a requerir que, oye, que lo que yo quiero hacer aquí, esto es súper clarito, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tocar unas instrucciones muy claras de cómo quiero que funcione, ¿vale? Tengo que decirle, oye, quiero, esto básicamente lo que son como mini aplicaciones que yo puedo desarrollar sin tener ni idea de programación y que me van a ayudar a, pues por ejemplo, oye, que determinados procedimientos se cumplan, ¿vale? Si yo quiero dar de alta a un cliente nuevo, pues tengo que decir, oye, mira, pues para dar de alta a un cliente nuevo tienes que seguir estos pasos. Pa, 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 pa. Eso yo lo puedo subir a un GPT y que me obligue a que de alta a un cliente a que se sigan esos procesos. O quiero, cuando se acaba un proyecto, quiero hacer una ficha resumen que tenga una estructura determinada y que siempre se guarde esa ficha resumen. Lo mismo, pues le digo cómo tiene que ser la ficha resumen, lo subo aquí y todo el mundo cuando acaba la ficha resumen abre como esa mini aplicación, ese mini GPT y lo hace, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo también con... uy, vale, esto es como funcionan los asistentes, ¿vale? De los GPTs, ¿vale? Yo aquí normalmente lo que tengo que configurar es, bueno, una especie de, vamos a hacer un gestor de incidencias, ¿vale? En las que yo defino, oye, un poco lo que quiero que haga, ¿vale? Que básicamente lo que voy a decir es, oye, primero un objetivo, es un asistente de apoyo a la alta guiada de incidencias relacionadas con, bueno, inspección medioambiental, ¿vale? Un poco la función que tiene, cómo tiene que actuar, ¿vale? Es decir, oye, no inventes, no asumas datos. Bueno, esto es un poco como quiero que funcione este GPT y lo más importante son las instrucciones concretas, ¿vale? Oye, pues paso uno. Primero, ¿dónde se ha producido detectar una incidencia? Da estas opciones. Paso dos, pide que describe brevemente qué ha ocurrido o qué se ha observado. Y esto es importante, ¿vale? Es decir, esto me diréis, joder, esto se puede hacer con un formulario de Google Forms o de cualquiera. Es decir, sí, pero vamos a decir que esto tiene una ventaja adicional, que es, oye, aquí puedes editar, oye, si una respuesta, como planteo aquí, ¿vale? Si lo que plantea en esta descripción no es suficiente, vuelve a insistir y pídele de nuevo que detalle un poco más, o dile cómo tendría que mejorar, ¿vale? Esto es otra cosa, es decir, ya no es un formulario, sino es un formulario que está guiado, es decir, me está ayudando a que alguien que a lo mejor no tiene muy claro cómo tiene que responder, le vaya dando pistas de cómo tiene que hacer, dar esa respuesta. Y es más, hasta que no acabe, hasta que no responda con lo mínimo que le estoy pidiendo, no le va a dejar avanzar, ¿vale? Pues digo, esto es un cambio sustancial respecto a lo que puede ser un formulario normal, ¿vale? Aquí le estoy, de alguna forma, ayudando o obligando a analizar que si las respuestas que están dando son las correctas, ¿vale? Entonces, en este caso, y finalmente acaba el responder y por último me dicen, oye, lo que os decía al principio, estos GPTs o estos asistentes no tienen capacidad de enviar correos. Lo que sí te puede decir es, oye, cuando acabes todo, genera un resumen, que eso lo puedo hacer, y da un mensaje de que le envíen este resumen a una dirección de correo, ¿vale? Vamos a ver cómo sería el funcionamiento, ¿vale? Es decir, yo aquí eh, vamos a decir que compartiría, vamos a decir, este GPT con la gente, con, bueno, cualquier persona dentro de la empresa. Entonces, quiero dar alta una nueva incidencia. Lo que me va a ir pidiendo es eh, ir siguiendo los pasos. Oye, ¿dónde se ha producido la incidencia? Bueno, por ejemplo, aquí pues, en la instalación inspeccionada. Entonces voy a preguntar, oye, ¿qué ha ocurrido? Entonces, lo que os decía antes, yo si respondo de forma, oye, muy escueta, me va a decir, vale, esto no es suficiente, necesito que me des un poquito más de información. Y lo que os decía al principio, lo que os decía antes, vamos, me da pistas, oye, de cómo tiene, me ayuda a saber qué tengo que responder, ¿vale? Incluso me da también algún tipo de recomendación de, oye, no pongas datos personales, no pongas, bueno, no pongas cosas que no debas, ¿vale? Entonces intento, bueno, poner algo un poco más concreto, a ver si me lo admite.
Vale, entonces esto ya parece que es suficiente. Entonces me dice, vale, y por último, dime si la incidencia sigue activa o si no. Y si es urgente que alguien la repare, ¿vale? Entonces ahora vamos a decir que ya está generando, vale, pues me está generando como el resumen de la incidencia y dice que está completado, pero esto vas a tener que mandárselo dice, copia este resumen de la incidencia y mándaselo a este correo, ¿vale? Entonces un poco el usuario lo que tiene que hacer es abrir, pinchar ahí, pegar el contenido del resumen de la incidencia y enviárselo, bueno, al correo que aparece ahí, ¿vale? Lo que os decía, esto no automatiza el envío de correos, pero bueno, sí que me facilita el que sin yo tener que, bueno, sin salirme demasiado de la aplicación, el poder enviar el correo, ¿vale? Otro ejemplo de, bueno, un poco más complejo, vamos a decir, de de estas aplicaciones, ¿vale? Puede ser, bueno, puedo abrirlo casi en otro lado. Puede ser vamos a decir, esto sería Cloud, ¿vale? Que es esto es un artefacto que le llaman, ¿vale? Que es una especie esto lo que hemos hecho aquí básicamente es un trabajo que probablemente hagamos muchos en nuestro día a día, que es el de, oye, analizar si, si ha publicado una licitación y me puedo presentar, ¿vale? Vamos a decir que este, este artefacto lo que hace es analizar si hay algún tipo de licitación, pues ve cuáles encajan con mis criterios y de alguna forma me recomienda si me puedo presentar o no, ¿vale? Entonces, lo que os decía, estos artefactos o, bueno, los GPTs en general no se conectan o no se interactúan con otras aplicaciones, ¿vale? Pero bueno, sí que puedo facilitar aquí oye, abro el enlace aquí, copio esto, vamos a decir que, bueno, eh, entonces, bueno, abro la página de Contratos de Galicia, donde puedo extraer un poco lo que se ha publicado en el día de hoy. Puedo abrir también el de Contratos de Estado, que es un poco más grande, igual tarda, bueno, tarda un poquito, pero vale. Entonces, ahora, más que ya tengo toda la información de las licitaciones que se han publicado. Entonces, ahora lo que tengo es un segundo paso donde digo, oye, analiza, antes de usar IA, haz un filtro en base a, oye, borra todo lo que no son servicios, solo quiero ver licitaciones activas, bueno, licitaciones que están en plazo y se acabra suministros, porque a mí no me interesan, ¿vale? Y de los últimos 2 días. Bueno, entonces aquí me dice, vale, pues filtro todo esto y me dice, vale, bueno, en principio hay que te pueda encajar, bueno, aquí veis que hace, bueno, muchos filtrados, ¿vale? Borra de 264 licitaciones, se queda con 9. Esto voy a poner solo hoy, a ver si me queda una menos. Bueno, estas 5, ¿vale? Entonces yo ahora digo, vale, pues estas 5 quiero evaluar si alguna me puede interesar, ¿vale? Entonces, digo, vale, evaluar con IA. O sea, para hacer todo esto, obviamente hay que decir qué tipo de licitaciones me interesan, qué tipo de empresa soy, ¿vale? Y esto lo que voy a ir haciendo es cogiendo cada una de ellas y generando una especie como de mini resumen, ¿vale? Oye, pues esta, nada, 2 sobre 100 no tiene ningún sentido. Vamos a decir, le puedes dar una serie de criterios de valoración y bueno, generando esa respuesta, ¿vale? Bueno, ves que lo hace más medianamente rápido. Entonces aquí detecta, bueno, aquellos que pueden encajarte un poquito más o no, ¿vale? Hay 2 o 3 que no tienen ningún sentido y bueno, hay otras que sí. Entonces, y después le puedo decir, oye, vale, pues de esto que has detectado que me puede encajar, oye, genera un informe, ¿vale? Entonces te genera un informe con uno, solo para las que tienen cierta prioridad, las que considera que puedes ir, pues te genera como este mini informe, ¿vale? En algún caso esto como puede ser por lotes o algo así, bueno, te genera varias parecidas y esto lo podría descargar o enviar, ¿vale? Al resto del equipo. Es decir, esto, como veis, esto que es un proceso que a lo mejor puede llevarte pues, un ratillo, el tener que entrar en que se ha publicado, que no, filtrar. Bueno, pues esto que es un trabajo que normalmente lleva un tiempo, pues de esta forma podríamos agilizar bastante el proceso. ¿Vale? Pero digo, esto se ha hecho con Cloud, que es otra herramienta parecida. Vale. Bueno, total, he ido un poco rápido, siento, pero no toma, voy falta de tiempo. Entonces, total, que de todos los
solo con los asistentes, ¿vale? Que os digo, son unas herramientas un poquito más iniciales, se pueden hacer un montón de cosas, ¿vale? Y combinadas esas tres herramientas, que os digo, no hace falta saber programar ni saber tener conocimientos informáticos potentes, se pueden hacer muchísimas cosas. Vale, entonces, ¿qué creo que deberíamos empezar a hacer lo antes posible? Las empresas que no hayáis empezado todavía a incorporar esas herramientas. Joder, pues empezar lo que hablamos antes, empezar a identificar, oye, esto que hemos visto, dónde se podría aplicar, o sea, qué tareas hacemos todos los días que se pueden de alguna forma simplificar. Después de hacer eso, probar, experimentar, ¿vale? Es decir, oye, ¿cómo puedo empezar a usar estos GPTs o estos proyectos, ¿vale? Hacer eso, pruebas reales, empezar a interactuar con los asistentes y por último empezar eso, a generar ese ecosistema que hablamos al principio, ¿vale? De que de alguna forma nos permita integrar toda la documentación de una forma mucho más rápida para que todas estas aplicaciones puedan tener un, bueno, mejor funcionamiento, ¿vale? Y, y hasta aquí que me ha pasado un poco de plazo, ¿vale? Lo único simplemente, oye, esto es una píldora, pero bueno, cualquier duda, cosa que necesitéis, en principio estamos eso. Supongo que lo has comentado Noelia ahora también, pero a través de la Oficina Económica de Galicia, pues podéis contactarnos para ampliar contenido, saber algo más, incluso, pues a lo mejor dentro de un tiempo vamos bueno, cualquier duda que tengáis con esta aplicación, bueno, con este tipo de aplicaciones, pues vamos a eso, contactar con nosotros, buscamos un hueco y lo vemos, ¿vale?